Capítulo 3. Aprendiendo temprano. Se habla y se piensa sobre el cerebro como si ese fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo. Pero lo cierto es que el sentido de los códigos que hacen funcionar se encuentra fuera del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Para esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, al hablar de las ventanas plásticas, aun cuando también es cierto que para que ese medio ambiente estimule y ponga en la marcha, ese cerebro está ya debe tener activada su propia dinámica interna. Para ver algo no solo basta con tenerlo enfrente, hay que tener además la actividad interna, la emoción que permite verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso a los pocos días tras la fecundación ya absorbe información de cuánto le rodea, sea de su posición en el útero materno, sea de cuánto hace o sufre la madre, estrés, reacciones emocionales, alimentación, tabaco, es decir, su propia construcción. El cerebro ya aprende y cambia su configuración y se hace diferente a cualquier otro. Esa diferencia, esta individualidad, no solo se debe a la herencia específica recibida de los padres, a su vez genética y epigenética, sino también a la acción de esos otros factores producidos por la conducta de la madre y que acabo de señalar. Pero sin duda las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer coincidir de alguna manera gestos propios con gestos que se le hace, como sacar la lengua o abrir la boca, y esto parece increíble, sabiendo las capacidades de un recién nacido, la que indica claramente que a estas edades del cerebro posee circuitos neuronales activados por observación. Permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por otro ser humano, es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción. De hecho, hoy conocemos de alta sensibilidad de los niños, casi recién nacidos, para aquellos estímulos que están en movimiento en esta materia. Referida al proceso de aprendizaje en estas primeras etapas del ser humano, donde los estudios más avanzados han señalado, aparte de este engarce neuronal, percepción, acción, dos procesos centrales, uno de naturaleza que podríamos llamar computacional o automática y otro verdaderamente social. Desde la perspectiva computacional se ha podido comprobar que los niños desde muy temprano poseen habilidades poderosas que les permite automáticamente captar y procesar información de medio que les rodea sin entrenamiento. Algunos previos de sus padres, por ejemplo, niños con muy pocos meses de edad, son componentes para entender lo que es grande y lo que es pequeño. Y un experimento ilustra cuánto digo. Supongamos que a un niño de meses se le muestra un conjunto abultado de muchos objetos, todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores, que luego, mientras el niño los está mirando, se ocultan detrás de una cortina. Conjunto grande. A continuación se le muestra a un niño otro conjunto de estos mismos cubitos, pero esta vez de tan solo 3 unidades, que también se ocultan detrás de otra cortina, conjunto pequeño. Después de la cortina que oculta el conjunto grande de cubitos, retiramos todo los cubitos, dejando solo uno. Pues bien, si adelante del niño se vuelve a abrir la cortina que oculta el conjunto pequeño de 3 cubitos, el niño no muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, si tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente el conjunto grande de cubitos y aparece uno, el niño sí hace un gesto de asombro. El niño evidentemente no puede hablar, pero parece preguntarse, ¿dónde se ha metido el montón grande de cubitos? El niño claramente ha sido capaz de computar en su cerebro la diferencia entre grande y pequeño y expresarlo en la conducta. En este caso, en su cara y la contractura de músculos que indican cierta confusión. Estas capacidades hoy lo saben bien. Tienen sus propios circuitos neuronales responsables en ambos lóbulos parietales, es decir, tanto en el cerebro derecho como del izquierdo, y muy específicamente alrededor de su intraparietal, donde se construyen el sentido y significado de los números y el sentido aproximado de las cantidades.
Estos son códigos que ponen en marcha temprano en el desarrollo y de hecho son códigos que ya existen en los cerebros de nuestros predecesores desde hace millones de años. Curiosamente, esta capacidad que permite poder distinguir o intuir tamaño grande o pequeño en un conjunto de cosas ya la poseen otras especies animales como por ejemplo los delfines y los monos y por supuesto los antropóides, y sin duda de ello ha debido ser la base antes de saber hacer cálculos exactos para tomar decisiones importantes como la de huir frente a muchos enemigos o atacar solo uno o simplemente trepar escogiendo el árbol con mayor cantidad de frutas. Está claro que estos códigos han servido a la supervivencia del género Homo durante mucho tiempo. Los niños cuando se les habla son capaces de distinguir elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno mucho antes de los 3 años. De hecho, los niños ya tienen la capacidad de comenzar a distinguir las palabras sueltas alrededor de los 6 meses y responden a la lengua materna de una manera específica entre los 9 y los 12 meses de edad. Es más, se ha indicado que los niños americanos y japoneses que a los 7 meses discriminaban entre los sonidos de las sílabas ra y la muy bien o bastante bien cambiaron de forma radical al alcanzar los 11 meses. A partir de esa edad, los niños americanos mejoran significativamente en esa discriminación, mientras que la habilidad de los niños japoneses declina de una forma temprana de la conformación de circuitos neuronales específicos modulados por la cultura en que se vive. Resulta interesante en que en los últimos años y basándose en estas observaciones en los niños se han diseñado algoritmos, es decir, un conjunto de elementos bien definidos con los que se crean programas computacionales que se expresan en la actividad de robots capaces de cambiar su conducta automática como consecuencia de la propia experiencia o interacción con el medio que les rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados con estos algoritmos comparado con el comportamiento real de los niños ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica de elementos del lenguaje y ello ha ayudado a su vez a conocer cómo aprenden los niños y explicar poderosa influencia cultural en estos aprendizajes. Bien es cierto que estas computaciones no las hacen los cerebros de los niños de un modo indiscriminado, pues aprender requiere señales sociales indicando qué y cuándo hay que aprender, desde luego un sustrato emocional del niño que lo predisponga a la tarea, y esto es absolutamente importante en los primeros meses tras el nacimiento. La psicología del desarrollo ha identificado factores sociales que son esenciales en ese aprendizaje durante los primeros tiempos tras el nacimiento. Hoy se habla de 3 habilidades sociales básicas que se aprenden pronto, habilidades que por otra parte serán de importancia sobresaliente para el proceso subsiguiente de educación y aprendizaje en el colegio. La primera es la imitación, la segunda la atención compartida y la tercera la comprensión empática. Los niños aprenden de los demás por imitación. En esta, una capacidad emocional innata, de hecho, es quizás el mecanismo social de aprendizaje más poderoso. Los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, incluyendo lo que lo hacen y cómo lo hacen, sus manierismos, cómo hablan y cómo gesticulan al hacerlo. Por ejemplo, un niño muy pequeño cuando se va a su padre utilizar un teléfono, trata el mismo. Después de alcanzarlo y hacerle sonidos al aparato telefónico, y esto parece evidente. El niño no lo ha entrenado previamente, ni tampoco parece existir patrones de conductas innatas que lleven al niño a hacer cosas específicas de esta manera. La imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, pues lo acelera, lo hace un tiempo más corto y además multiplica las oportunidades de aprender. Solo hay que pensar, por ejemplo, el tiempo que se requeriría para que un niño, tras descubrimiento algo por sí mismo que fuera interesante, lo tratara de aprender por un proceso de prueba, error. Esto último requeriría una enorme cantidad de tiempo. Amén
de la inseguridad que implica un proceso de este tipo. Por el contrario, la imitación no solo acelera el proceso, pues únicamente requiere hacer casi una copia del mismo, sino que los niños aprendan por observación directa de hechos que realizan las personas de su entorno, es decir, un contexto de seguridad, como son sus padres, fuentes máximas de supervivencia. Acabo de señalar que la imitación es casi una copia de una conducta, pero no es tan fácil. El casi refiere a la propiamente el proceso de imitación el que estamos hablando. No es copia idéntica de lo que el niño ve, sino un exacto específico relacionado con las intenciones y objetivos que persiguen el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses ve a alguien coger una taza, pero esta se le cae al suelo, lo que el niño entresaca de ello principalmente es el objetivo de coger la taza, puesto que el niño cuando más tarde imita este acto no la deja caer al suelo tras recogerla, y todavía más en estos actos imitativos, aún siendo altamente discriminativos, pues al parecer los niños eligen quién, cuándo y qué imitar. Utilizan no solo la imitación pura pasiva, sino que al imitar autodescubren nuevos modelos de resolver otros problemas. Atención compartida quiere decir que dos personas mirando un mismo objeto o evento, y este fenómeno ha encontrado que es una base importante para la comunicación y el aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno del niño. Por ejemplo, los niños pequeños en la mitad de su primer año de vida ya miran con más frecuencia en la dirección en lo que hace un adulto cuando vuelve la cabeza para observar cosas en su campo de visión. En este, un mecanismo y un proceso que une adultos y niños pequeños les hace compartir el mundo de la percepción de uno mismo a objetos de personas, lo que facilita el aprendizaje no solo significado, sino el aprendizaje de las palabras y la comunicación social. A este respecto hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en una habitación se sientan en una mesa uno frente a otro un niño de 1 año y un adulto. A un lado de una mesa hay dos objetos idénticos, es decir, dos objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad, con cierta distancia entre ellos, pero ambos al alcance de la vista de los dos. Si tras mirarse uno al otro, niño y adulto, de pronto el adulto gira la cabeza y mira hacia uno de los objetos, el niño inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia ese mismo objeto, el que está mirando el adulto. Es más, hay experimentos mostrados que un niño de 9 meses es capaz de girar la cabeza en la misma dirección que la cabeza de un robot que aparece frente a él y que observa. En este último caso, estudios meticulosos muestran lo que hace el niño. No parece obedecer solo la curiosidad por el robot, sino que giro de la cabeza del niño obedece propiamente al giro de la cabeza del robot, y lo que ello significa. Curiosamente, un poco más tarde, a los 12 meses, ya existe en el niño algo más allá simplemente de volver la cabeza imitando lo que hace el adulto y que refiere el significado de la misma. De modo que si una persona con los ojos abiertos se vuelve a mirar uno de los dos objetos antes hemos mencionado, el niño mira también ese mismo objeto, pero sin embargo no lo hace si observa que el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza. De modo que aún volviendo el adulto la cabeza, el niño ya no sigue ese movimiento. Podría aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de esta manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo, es decir, sus bases cerebrales para mejorar la educación y el aprendizaje en los colegios en tiempos posteriores. Al menos los estudios actuales en este sentido se desarrollan poniendo énfasis en conocer cómo el niño aprende antes de entrar a la escuela, tras los primeros años en el seno de la familia, como lo hacen en la escuela, y basándose en ello, tratar de diseñar programas que pueden mejorar la enseñanza posterior. Por ejemplo, ya hay estudios de neuroimagen realizados con niños de 6 años que indican las diferencias en las oportunidades de aprender que el niño haya tenido antes de entrar en el colegio. Se correlacionan con diferencias cerebrales que bien pudieran afectar el aprendizaje posterior
en el propio colegio. En definitiva, la utilización en el progreso educativo que potencia la intervención social desde muy temprana parecen producir cambios positivos a lo largo de los niños que facilitan todo aprendizaje posterior y también el componente efectivo de la relación con los demás. Y la tercera habilidad social es la comprensión empática. La capacidad de sentir emociones y sentimientos es esencial en el proceso de la maduración del cerebro humano y este tema es hoy central en los estudios más avanzados de computación y enseñanza acerca de cómo piensan los humanos. Hay experimentos que muestran que niños muy pequeños, mucho antes de pronunciar ninguna palabra, ya expresan conductas empáticas, altruistas. Cuando un adulto simula una herida en un dedo y finge llanto ante un niño menor de 3 años, este tiende a acercarse al adulto para consolarlo con gestos empáticos. Por ejemplo, entregarle cosas que sean muy queridas para él, lo que puede que quizás su propio osito de peluche. Lo mismo se ha visto en experimentos en los que un robot simula llanto frente a un niño pequeño. Este se acerca igualmente a consolarlo. Sin duda, estas experiencias arrancan de códigos profundos cerebrales que vienen heredados aun cuando también son conductas que vienen moduladas por el entorno cultural, el entrenamiento y la percepción de la conducta de los otros, en particular de los padres. Es más, si estas reacciones son expresadas por los adultos frente al daño que sufre un niño, se convierte en juicio y emociones morales y en conductas morales. Descubrir los orígenes de las diferencias individuales en este terreno de la emoción, la empatía y la compasión es un tema central en la neurociencia, que estudia el desarrollo social cognitivo de los seres humanos y su implicación para el aprendizaje y la enseñanza. En este capítulo de la emoción y la empatía en los niños estamos empezando a ver su influencia esencial para aprender en el colegio. Hoy sabemos que hay maestros con larga experiencia y profundos conocimientos que fallan en su enseñanza por falta de empatía y habilidades de comunicación social, lo que lleva a algunos niños desde ese naciente impulso a aprender a terminar con un apagón en el interés por las materias. En cambio, hay otros maestros que sin tanto conocimiento, incluso significativamente menos conocimiento, abren la mente de los niños, lo inspiran, lo vuelven curiosos por el conocimiento gracias a sus cualidades para la empatía o que han cuidado y ampliado sus habilidades sociales y de comunicación. La empatía, pues, es acercamiento emocional, es la puerta que abre el conocimiento y con él la construcción de un buen ser humano y que no creo que haya un tema más trascendencia humana, incluso más que la ética, que el de la educación y de cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para esa misma ética, para entronizar valores y expresar su respeto en la conducta. Veremos que cuando se enseña a cualquier nivel, incluida la enseñanza en la universidad, esa emoción y esa empatía adquiere una revelación especial. El maestro y los profesores son la llave de la educación, siempre lo han sido, pero lo siguen siendo en esta nueva etapa que es la neuroeducación. El resumen de todo esto es que la emoción, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo la base, el pilar esencial que debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza.